Buenas tardes para todos los eh, hermanos y amigos que tienen a bien eh, conectarse y poder seguir escuchando un poco más de la palabra del Señor. Muy bienvenidos a seguir unidos en la iglesia, en los amigos como amistades en la iglesia. Muy contentos con el Señor por darnos esta nueva oportunidad de volver a abrir su palabra, dándole muchas gracias a nuestro Señor por la oportunidad de poder hacer que la palabra vaya a lugares que aún hasta hace algún tiempo no entenderíamos que era posible que fuese. Gloria al Señor por eso, gracias al Señor por eso, y edificación para nosotros y gran responsabilidad con nuestro Señor en nuestra propia vida al escuchar su palabra y al llevarla. De nuevo un abrazo muy grande para todos los hermanos empiezo por Colombia y los hermanos de Ecuador, de Venezuela, de Honduras, de República Dominicana, en Centroamérica, donde oyen, aún si hay en el Reino Unido, siguen allí unidos, y en Australia, en Estados Unidos, en fin, donde nuestro bendito Salvador a bien tenga llevar su voz. Damos gracias por este medio nuevamente. Gracias por sus oraciones en relación con el niño, con el joven ya de nuestra querida Daisy. Esperamos que cada vez más vaya creciendo, creciendo, creciendo en su salud. Nuestra querida Clara, que sigue luchando con su cáncer con ánimo impresionante en su recuperación. Y a cada hermana y hermano de cualquier lugar que oye la palabra, y para los hermanos de Alquería que igual siguen replicando a otros, invitando a otros a que puedan oír la palabra del Señor. Es muy grato, hermanos, ver el interés de muchos de nosotros de animar a personas y a familiares de que oigan la palabra. Hablaba con algunos hermanos el día de hoy por teléfono y veíamos que para la gloria del Señor, qué bueno que hemos podido ver cada vez más personas queriendo oír, sobre todo hermanos. De pronto algunos nos habíamos acostumbrado, acomodado, y el Señor empieza a tocar corazones para que muchas personas oigan su bendita palabra. No dejemos de hacerlo, queridos hermanos. Aparentemente, según las noticias, la cuarentena se va a prorrogar y por mucho tiempo. Dicen que van a tratar de
activar algunos gremios y algunos sectores de la economía, porque están viendo que el problema económico es gigantesco y es algo que vale la pena que oremos por nuestras autoridades, hermanos y amigos. Algunos otros no están de acuerdo y sugieren que se ha tratado de mantener el ascenso de muertes y del desborde del sistema de salud, gracias a que la cuarentena nos ha mantenido dentro de casas en muchos lugares y esto no ha permitido de que se propague tan rápidamente el virus. Hay otros sectores también que por muchas circunstancias no hacen caso de las medidas. Y algunos dicen o nos quedamos allá a morirnos de hambre porque no nos llegan ayudas, no tenemos, o salimos y nos morimos porque nos infectemos. Debemos tomar decisiones. Muy difícil, hermanos y amigos, mucha gente. Pero hay otros que definitivamente pareciera que en la mente no entienden y las autoridades los encuentran haciendo fiestas a puerta cerrada. Le decía un hermano, y me temo que el ser humano no ha aprendido cosas en medio de esta pandemia. Muchos no han aprendido. Sencillamente se está aprendiendo a reinventarse para vivir la vida que se quiere. Ojalá nosotros como iglesia estemos aprendiendo de esto y tengamos que modificar muchas cosas. Pero el mundo, hermanos, es increíble. Es increíble su pensamiento. ¿Cómo es posible solo pensar en embriagarse, en drogarse, en encerrarse para cometer cantidad de cosas en medio de semejante circunstancia? Es como ilógico, es como si ese mismo ser humano retara a lo que Dios está permitiendo que la gente entienda. Qué dureza de corazón, qué dureza de corazón en muchas personas. Tal vez lo comenté ayer, en muchos lugares ya hay manifestaciones para que se abran las economías, apoyando a sus líderes, pidiendo. No importa el riesgo, solo importa la situación económica. Es algo que pareciera que el mundo no ha entendido lo que está pasando. Yo sugiero, hermanos, que hagamos caso a las autoridades, lo que nos están diciendo. Y en nuestras capacidades, en la medida de nuestras posibilidades, guardémonos, estémonos metidos dentro de donde al menos hay protección y no retemos las autoridades si no es excesivamente obligatorio salir. A los hermanos de la iglesia, oremos por el hermano que con todo su corazón está dispuesto a llevar la ayuda de comida a quienes lo están necesitando. Oremos por él, oremos porque el Señor le proteja, porque el Señor no permita que
le pase ningún accidente, ni cosas por el estilo. Cuando tiene que salir en moto, cuando tiene que salir en el vehículo. Oremos al Señor por eso, hermanos. Hoy está lloviendo, es un peligro Él también moviéndose. Oremos en gran manera por Él, hermanos. Y por los hermanos que aún tienen sus dificultades físicas. Sigamos orando por el hermano Gabriel. Con esto invitando mañana a escuchar de nuevo a las 8 de la mañana el mensaje otra vez. Nuestro hermano Juvencio creo que estará mañana. Y igual va a seguir oyendo la palabra del Señor. Ánimo, Iglesia Alquería, ánimo, queridos hermanos y amigos. Estamos metidos dentro de esta circunstancia y no podemos salir por nuestras propias fuerzas. En todo el mundo, insisto, se está pidiendo es economía, porque se cayó la economía, se cayó el consumo en todo el mundo. Eso será, y durante un tiempo va a tener muy, muy metida a las autoridades buscando soluciones de esa naturaleza. Por eso, queridos hermanos, querida hermana, queridos amigos, nosotros como creyentes debemos tener una visión diferente, sin decir que no podamos y tratemos de pedir la guía del Señor para nuestro sustento. Hay cosas que van a cambiar. Hay hermanos que teníamos unos planes y habíamos diseñado estrategias, porque así somos como humanos y como hijos de Dios, Dios también quiere que planeemos. Y habíamos pedido dirección de Él y estábamos trabajando en cosas y aparentemente todo bien y de un momento a otro se cierran las cosas. Todos los planes, como empezar de cero, no hay nada. Las grandes corporaciones, los grandes multinacionales, también trastocado todos sus pensamientos, todos sus planes. Yo quiero, hermanos, esta noche mirar si realmente nosotros nos vamos a conformar o estamos conformes a lo que a partir de acá tengamos que vivir. Aparentemente es la misma palabra y el título que coloqué es conforme o conformado. Es como muy similar esa palabra. Pero vamos a orar al Señor y mirar qué dice Él respecto de esa actitud en su bendita carta de amor. Bendito Dios, te damos gracias por el día. Te damos gracias por el frío que ha habido, por el agua, pero también por la bebida caliente que nos has dado, por el alimento, por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, por las actividades que hemos podido realizar en casa, por la vida, Señor. Ahora, Padre, al mirar a las cosas que a vida eterna permanecen, pedimos que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe y nos ayude. No tenemos de quién echar mano que tenga el poder, la sabiduría y la guía, la verdad, lo mejor, fuera de ti, Señor. Por eso te confesamos nuestros pecados del día a través de nuestro glorioso Salvador, nuestro abogado, esperando que tu Espíritu, Señor, interceda, interprete lo que hay en nuestro corazón,
al querer mirar lo que dice tu santa voz. En tu Hijo así te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, esta noche terminamos eh, esa charla sobre el tiempo y me ha quedado una nota en la cual Dios no finaliza, el hombre sí. Todos lo sabemos, ¿cierto? Dios no finaliza, el hombre sí. Y Dios nos permitió estar en esa corriente, en esa línea, en ese pedacito que se llama tiempo para el ser humano, y puesto allí para que cada ser hubiese tenido la oportunidad de honrar a Dios, de entender lo que Dios quería, y a cada uno en la medida de cada época le dio la oportunidad de llegar a Él a través de los sacrificios de animales, derramando sangre inocente siempre por medio de la fe, así fuera a través de esa muerte de ese inocente, o de ya el Señor Jesús aquí en la tierra, para hacernos ver que siempre en su propósito eterno, nos permitiría a todos los seres humanos poder accesar a Él libremente. Algunos se empecinaron, cerraron sus oídos y no quisieron nada más. Y siguieron con su vida. Otros, el Señor, igual que a ellos, que el Señor les habló, fuimos nosotros. Y el Señor permitió que conociésemos al Dios eterno, solo a través de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Pero ya ahora como hijos de Dios, salvados, ahí seguimos teniendo esa oportunidad de decidir como hijos amados, uno, o como personas que oyen a Dios y aceptan o rechazan. Y me gustaría compartir una escritura en el libro de Job. Estaba ya hablando con sus amigos y en este caso con Eliú, los hermanos que entienden el lenguaje que estoy hablando, uno de sus interlocutores allí en la circunstancia que estaba viviendo Job, tan terrible esa situación que estaba viviendo por causa de la prueba tan gigantesca que Dios había permitido en su cuerpo. Y dentro de sus amigos que vienen a hablarle, algunos muy duros, parece que eran mejores hombres que Job, o al menos eso creían, y Dios les hace ver algo. Este escribe en el capítulo 34, de acuerdo a lo que Job dejó escrito, según lo que el Señor nos dice, como guiado por el Espíritu Santo para escribir ese libro. Ya estamos ahí en Job. Versículo 2. Oíd, sabios, mis palabras. Eso está hablando Eliú. A las personas que dicen que son sabios o que entienden las cosas. Oíd, sabios, mis palabras. Y vosotros, doctos, estadme atentos. Y quiero compartir esta escritura. Porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come.
Escojamos para nosotros el juicio. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. No sé cuántas veces yo he leído esta escritura, pero meditando un poquito, quería llegar a algo muy profundo que él dice aquí. Esto le hablo a los que entienden. Esto le hablo a los que son doctos, a los que son sabios, nos está diciendo Eliú. O al menos eso escribe. Porque el oído prueba las palabras. Todo lo que oímos causa un efecto en nuestra mente, en nuestro corazón. Y aquí Eliú habla a personas que se supone que entienden o que entendemos. El oído prueba las palabras. Lo que he oído tiene razón, no tiene razón, me hace pensar o no. Asimismo, como el paladar gusta lo que uno come. Creo que el Señor colocó en la lengua. Si, no sé, en mi tiempo cuando estudiamos biología, decían las papilas gustativas, las que nos dan el sabor, si es salado o dulce, agrio o amargo. Dice, asimismo, el oído prueba las palabras. Si ya hemos entendido eso, bueno, vamos a escoger para nosotros un juicio. Vamos a tomar un juicio y vamos a mirar entre nosotros cuál sea lo bueno. Con esa introducción vamos a mirar lo que Dios quiere hablarnos en cuanto a su voluntad. Hemos oído, oiga, le voy a prestar mucha atención a esto. ¿Eso que estoy oyendo realmente empieza a hacer mella en mi vida o no? En alguna charla pasada vimos qué ha sacado la pandemia en nosotros. ¿Qué ha sacado? Y hoy el Señor nos dice, vamos a Romanos 12, mientras encontramos, hago la pregunta, ¿qué ha sacado en su vida? ¿Qué ha sacado en mi vida? ¿Mal genio? ¿Intolerancia? ¿Dureza? ¿Pereza? ¿O actividad? ¿Pensamiento? ¿Análisis? Job nos dice, tomemos un juicio, hagamos un juicio de este tipo de circunstancias que estamos pasando y vamos a cambiar, voy a hacer esto, he venido haciendo mal esto, he venido haciéndolo bien, tengo que mejorarlo, o no lo he venido haciendo y hasta ahora lo estoy entendiendo, voy a cambiar. Escojamos juicio. Eso es lo que Dios quiere, al menos por ahora, al mantenernos aislados. Como no había tiempo de oírle de otra forma, ahora nos dice, déjenme, yo les ayudo a que tengan el tiempo. No se preocupen, yo les voy a decir que sí pueden tener tiempo. Escúchenme. Como el oído prueba las palabras. Esperamos que el Señor esté probando nuestro oído. Lo que está hablando no es el oído físico, sino lo que está llegando a nuestra mente. Romanos 12. Si es así,
No os conforméis a este siglo, dice el versículo 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Y es bueno mirar qué significa conformarse o conforme. Yo reto a todos los que les gusta estudiar la Biblia, que me ayuden. Muy pocas veces esta palabra se menciona en la Biblia, al menos con esa traducción que tenemos. Muy pocas veces se encuentra. Y solo hay como en las pocas más de ánimo que de una forma negativa. Creo que eso tiene una relevancia. Y quise mirar qué significa conformarse. Es bueno mirar que hay mayor información en un diccionario secular y encontré que varias quiero compartir con ustedes porque son muy similares las dos palabras y espero que en el transcurso de la charla podamos ver en cuál estamos parados nosotros. Dar forma a una cosa, especialmente a una cosa inmaterial. Un ejemplo puede ser, esa cultura estaba conformada por los principios ancestrales de los indígenas. Ese es un ejemplo, ¿cierto? No es nada material, es algo inmaterial. Está hablando de una cultura que es su vida diaria. Es que ellos molían el maíz y hacían la arepa de tal y cual forma. Esa fue la cultura que enseñó y así se conformó ese pensamiento hasta tales días. Ese es un ejemplo. Pero también dice que es ajustar o acordar dos cosas, poner una cosa con la otra. Pero también eso nos indica lo que es la palabra conformarse. Pero también la palabra conforme nos dice que es resignarse. Como aceptar algo como irremediablemente un estado o situación molestos o perjudiciales, generalmente después de haber luchado para solucionarlos o evitarlos. Luché tanto por eso y ya me rendí, me conformo, ya, me resigno a esa circunstancia. Eso es conforme. Es aceptar las situaciones ya, como están. Fue resignado de que la enfermedad que acarrean los años es incurable. Ya, me resigné a que esa enfermedad es incurable. Me vencí. Y la circunstancia que está, la acepto.
pero también es tener o dejar contenta a una persona con poca cosa. Interesante esa definición. Y también dejar contento o tranquilo a alguien, ya, ya. Pero dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es muy interesante que en la traducción, en el original, no dice que eh, que no nos conformemos. La palabra que utiliza allí dice, no os adaptéis a la forma del mundo. ¿Qué significa? De que yo he llegado a un lugar, he llegado a un estado que para mí debe ser diferente. No os adaptéis. Tiene que ser algo que no encaja en mí o que yo no encajo en él. No se adapte, Víctor, no se adapte, hermano, a la forma que el mundo da. No está hablando de la forma redonda de la tierra. No, está hablando de la circunstancia moral, de la circunstancia que el mundo en la cual él desemboca y va. Dice otro escritor, baste ya el tiempo pasado para hacer lo que antes queríamos. Ya, pero ahora llegamos a un estado completamente diferente, en el cual el Espíritu Santo nos ordena que no nos adaptemos a la forma que el mundo da. Me decía un hermano que fue a comprar cosas en el supermercado y luego cuando vio se dio cuenta de que habían dado más del producto que compró y le habían cobrado menos. Y en estos días de escasez, ¿qué es lo que usted haría, hermana y hermano? Amigo, ¿qué es lo que usted haría? ¿Qué es lo que la naturaleza humana en medio de esta crisis y esta necesidad nos diría? O nos dice, no, listo, ya, eso ya, problema ya de la cajera. Pero aquí nos dice Dios, no, 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 no. Y hablamos con el hermano, no. Ay, en su momento debería decirle, mire, nos dio esto de más, tenemos que pagarlo. Pueda que ni la cajera se dio cuenta, ni el almacén se da cuenta, porque tendrán una cantidad de eh, previsiones y provisiones de pérdidas, pero delante de Dios nos anima a ir y hacerlo honesto. Hoy el mundo, repito, nos imprime esa presión. Ya pasó, al contrario, ahí nos queda una platica para comprar otro poco más y darle a más gente. No, no es así. El mundo es su forma de hacerlo, es su forma de vivirlo. Dios le dice al creyente, no se adapten, no se adapten, no tomen la forma que el mundo actúa. Hemos venido con ese tipo de circunstancias de nuestra vida pasada y el mundo
sabemos cómo es, ya lo entendemos porque lo hemos vivido. No hay nada que hacer. Pero luego nos da una orden, dice, no se adapten, no se adapten, no nos deja solo ahí, sino dice, sino transformaos. Y me llama mucho la atención lo que dice la palabra transformar. Es hacer algo, es hacer que algo o alguien cambie de forma o aspecto. Hacer que algo o alguien cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente todas sus características esenciales. Somos seres humanos, tenemos necesidades, tenemos obligaciones, y bueno, ya nos llegó eso, el demás, no importa, ya la cajera o el supermercado, ya, no. Ese cuerpo caído, el pecado, nuestra naturaleza humana nos dice, ya deje así, problema de ellos. Pero al ser transformados, dice, sino transformados vamos a mirar, no debemos estar contentos con hacer eso, sino vamos y vamos a hacer lo que antes no hacíamos. Nunca olvidaré de una persona que amé muchísimo, quien trajo el mensaje cuando yo conocí a mi Señor, que contaba que había ido al médico o al dentista los días antes y entró, lo atendieron y estaba solo y salió. Cuando salió, un cuadro que estaba ahí en la sala de espera desapareció. Se salió el cuadro con 2 pies. Él cuenta que en ese entonces fue y conoció al Señor y no pudo más. El Espíritu Santo le decía, eso que hiciste ayer o antes de ayer es indebido. Ese cuadro no es tuyo. Y no pudo más. Él contaba que cogió el cuadro, fue y se lo dijo, le dijo al médico, le dijo, mire, qué vergüenza, pero quiero decirle porque he conocido a Dios, he conocido al Señor Jesús, he conocido esto. Y el médico lo recibe, lo que le dijo es, muchas cosas han salido de acá y no han vuelto. ¿Qué pasó? Hubo una transformación. Siendo la misma persona, no cambió nada en su aspecto, pero allá internamente algo sucedió. Entonces, vamos a tener que tomar decisiones en cuanto a decir qué vamos a cambiar en relación a conforme hemos venido haciéndolo. Dice, sino transformaos. Y nos dice que es por un medio. El medio es la renovación de la mente. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la traducción original es para que haya por medio de la renovación de su mente. No se adapten a lo que este mundo da. Aún este mundo nos está diciendo, mire, ¿y qué va a suceder? Y mire, ¿y ahora? ¿Y qué se vendrá? No se adapte a ese mundo, nos dice el Espíritu Santo. No lo haga. Analice. ¿Recuerdan lo que vimos en Job? A los sabios les digo, tomemos juicio de las circunstancias que estamos viviendo. Y vamos a tomar decisiones de ser transformados.
de ser cambiados. ¿Cómo se puede transformar? ¿Cómo podemos hacer que alguien o algo cambie y sea distinto sin necesidad de alterar todas las características? Hemos pensado estando en cuarentena, qué cosas debemos cambiar, hermanos. Y amigos que no conocen al Señor. Lo primero que viene, vamos a renovar nuestra mente. Vamos a renovar nuestra mente. ¿Cómo se puede renovar la mente? Queridos amigos, si solo se ve pornografía, si solo se ve adulterio, si solo se ve el tiempo de películas, si solo se ve el tiempo de matanzas, si solo lleno todo eso, mi mente va a tener esto. Tomo una decisión de no más. Allí empieza la mente. Ahora vamos a llenarla porque hay que transformar eso en otra cosa. Ahí está la palabra de Dios. Iglesia, llegó el tiempo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos para el porvenir? ¿Qué es lo que yo quiero después de que yo termine en esta pandemia, si el Señor me permite salir? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir exactamente haciendo lo mismo? ¿O definitivamente voy a cambiar estos aspectos de mi vida? Empezó la mente a trabajar. Y allí en la mente se encuentra la voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Se dice que es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Va a tener que tomar una decisión. Vamos a tener que tomar una decisión. Si continuamos como venimos, después de hacer ese análisis, de hacer un juicio de lo que hemos venido haciendo, y yo deseo seguir así, no me importa, o no, o voy a cambiar esto. El Espíritu Santo nos está tocando para que esas cosas que no están bien en nuestra vida empiecen a cambiar. El versículo 1 del capítulo 12 de Romanos dice: os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Va a ser algo que duele. Un sacrificio vivo. Está bien algo que murió y se quemó y ya. Pero un sacrificio vivo nos está indicando que es algo que nos va a costar. ¿Está dispuesta? ¿Estamos dispuestos? ¿Está dispuesto, hermano? A cambiar. A que no importa lo que vaya a suceder con el dolor del alma, con tanto que le gustaba tal cosa, ya no más. La voluntad de Dios quiere que así opere en nuestra voluntad.
Lo primero es, para poder no conformarse, para poder no adaptarse a este siglo, a este mundo, es empezar por tomar decisiones, transformar la mente. Acordémonos, tener lo mismo, pero de una forma diferente. Soy la misma persona, pero completamente diferente a conforme entré a la pandemia. Hay algunos que son más serios o somos más adustos, otros son más alegres, otros son más risueños, otros... Dios no nos quita todo ese tipo de cosas, pero aún podemos pulir muchas cosas que no estén bien. ¿Para qué debemos transformar? ¿Para qué debemos no conformarnos a este siglo? Es muy interesante lo que dice la siguiente parte del versículo. Para que comprobéis. Ese es el objetivo. De la voluntad de Dios para ahora la vida. Versículo 1. Presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, algo que duele, preséntelo como algo que realmente va a ser necesario cambiar, que le cuesta. Arrancar de ese molde donde venía. ¡Ay! Ahora ese molde ya no hay. Ya no me voy a adaptar a esto. Duele. Tomando esa decisión de un sacrificio que duele, ahora no me voy a conformar como antes yo venía. Voy y le digo a Dios, Señor, yo era esto. Entiendo estas cosas que estaba haciendo indebidamente. Aquí las traigo a tu presencia, porque tu palabra me dice que eso se llama pecado. Y hoy tomo decisión de darle un rumbo diferente a mi vida. Señor, ya no me conformo más como venía. Pero dos, hermanos, si aún estamos pensando cómo llegar allá y conformándonos con eso, decir, no, ya no, hago un alto. Voy a cambiar actitudes radicales. Voy a transformarme. Y Señor, necesito su ayuda. Y entiendo por lo que me dice que lo primero que debo hacer es renovar mi mente. Y dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, mi mente se debe llenar de las palabras de la doctrina del Señor Jesús, de la enseñanza del Señor Jesús, de la enseñanza de Dios. ¿Dónde está? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Ahí está, en esta bendita carta, en la Biblia, la voluntad de Dios. La doctrina, la enseñanza que ahora va a llenar mi mente. No la que el mundo da. ¿Qué cosas de la Biblia? Eso no, eso es para los fanáticos. No, no, no. Si quiere tomar una decisión realmente de cambiar su vida, si queremos cambiar
nuestra vida. El lavacro de la palabra será la que va a empezar a cambiar nuestra mente. Por lo que oímos, ¿recuerdan lo que oímos? Así como el oído prueba lo que hay allá por dentro. El oído espiritual a lo que Dios dice va a empezar a tener efecto, dándole nuevo aire a nuestro entendimiento. En el libro de Efesios también nos habla de la renovación. Y es como un lugar cerrado que está viciado de olor feo, que por estar encerrado tiene un olor putrefacto. Y de un momento a otro abrimos y empezamos que un aire nuevo saque todo eso. Y ya hay un nuevo aire, hay un nuevo olor. Es exactamente esa expresión de renovación. Cambiar ese aire espiritual, ese aire mental, que es la bendita palabra de Dios en nuestra vida. Dice el libro de Pedro, en el capítulo 1 de su primera carta, el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, entonces está haciéndonos recordar de que ahora somos hijos. Nuestro Padre es santo. Entonces, ¿qué apellido llevo yo? Siempre he dicho en algunas predicaciones, ¿cuál es el apellido del Espíritu Santo? Y si ahora Dios es santo y yo soy su hijo, ¿cuál debe ser mi apellido? Santo. Entonces, cuando yo entiendo la posición que tengo, ¿cuál va a ser mi forma de pensar? Como la de uno de esos, de sus hijos. Pero ¿dónde empezó? Cuando le creí, cuando puse mi voluntad a tomar esa decisión de honrar a mi Señor, de no seguir más como iba el mundo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. También dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Las decisiones guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Muy precioso lo que dice, ¿para qué todo esto? Dice el versículo, Pablo nos dice en el versículo 2, nos comenta, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice, para que comprobéis. ¿Qué significa? De que esa palabra comprobar es, según el diccionario bíblico, es ensayar, probar con la expectativa de aprobar lo que yo hago. Y el diccionario secular dice que es pasar a tener la certeza de que algo es como tiene que ser, mediante una demostración o prueba. ¿Quiere hacerlo?
¿Realmente quiere hacerlo? Es lo que nos está diciendo. Desde Job, venga a juicio y analice si es bueno o no hacerlo para comprobar la voluntad de Dios. Ya no haga lo suyo. Ahora, venga y compruebe cuál es la voluntad de Dios. Ya no más su voluntad, ya no más su entendimiento. Hágalo, utilice su entendimiento para decir, algo quiero yo diferente a partir de ahora. Eso es lo que me dice el Espíritu Santo a mí. Para que yo pueda ahora entender cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, porque si seguimos en la misma situación que venimos, sin tomar acciones radicales, no vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, si no transformamos nuestra forma de pensar. Y Él nos dice aquí que su voluntad es agradable y perfecta, es buena. Hermano, entonces tomemos decisiones, comprobémoslo. Pero la idea no es de que yo compruebo, voy, sí, esto es bueno y me vuelvo atrás. No, lo que está diciendo la palabra en el original está diciendo es para comprobar, es decir, yo voy a hacer esto porque sé que me conviene. No para probar a ver si es bueno o no es bueno. No. En el idioma original la traducción nos está diciendo es comprobar para saber de que eso me es bueno a mí. No para decir, sí, eso era bueno. No. Es para volverlo real en mi propia vida. Llegó el momento, hermanos, de comprobar la buena voluntad de Dios. Pero acordémonos de los pasos. Primero, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, algo que nos va a costar tomar las decisiones. 2, tomar la decisión de no adaptarnos a lo que el mundo nos dice que debemos hacer. 3, transformar, coger esa mente y decir, no más, mi mente va a ser cambiada. Lo que yo soy va a ser diferente ahora. Y para eso voy a hacer la voluntad de Dios y voy a comprobar que realmente es bueno. Es una decisión personal. Y es una decisión suya y mía delante de Dios, no delante de los pastores, no delante de los hermanos, no delante de los ancianos, delante de Dios. ¿Qué decisión voy a tomar estando ahora, según el juicio que nos dijo Job, analizando la situación que estamos viviendo, qué voy a cambiar a partir de esta noche, a partir de esta pandemia? El Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, por nosotros no haremos lo que tu palabra nos manda, pero pedimos la ayuda de tu Espíritu para empezar a tomar decisiones que cambien nuestras vidas para honrar tu nombre y caminar como tú nos dices allá con el apóstol Pedro, caminando santamente, honrándote, dando honra y gloria a tu Hijo, nuestro Salvador. Y a los amigos que han oído, Señor, que no entienden aún este lenguaje, te rogamos que tu Espíritu les haga tomar una decisión esta noche, de volver los ojos al Creador y que quieran entender que les ama y que fue capaz de enviar a su Hijo a que muriera en la cruz para pagar el precio del pecado y darles vida eterna al resucitar. Señor, a unos y otros, Job decía, oíd sabios. Señor, no está hablando a gente de corto entendimiento, nos está hablando a personas que entendemos el lenguaje sencillo de tu voz. Pedimos que la apliques a cada uno según nuestra propia necesidad. En tu Hijo te lo rogamos. Amén.
Bueno, hermanos y amigos, muy agradecidos. Esperamos vernos mañana, si el Señor lo permite, a las 8 de la mañana, de nuevo repito, y creo que es con el hermano Juvencio, me parece, o con el hermano Jorge, y por la tarde de nuevo a las 6. Feliz noche y que podamos descansar. Hasta mañana.